Bienvenidos a la radio El Pollito. Hoy les traemos un tema muy interesante. Se trata de la naturaleza. Nos llega la primera pregunta, que es: ¿cómo se clasifican los seres vivos? Bueno, la respuesta a esta pregunta es: los reinos se dividen en 5 diferentes reinos. En la naturaleza existen de seres vivos diferentes. Los seres vivos en estos reinos se clasifican, que es el animal, el reino vegetal, el reino hongo, el reino protoctistas y el reino moneras. En el reino vegetal encontramos las plantas, que son pluricelulares y son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, las cuales son agua, sales, minerales y aire. Con ayuda de la luz, obviamente del sol, por lo que necesitan alimentarse de otros seres vivos. Viven fijas al suelo. No tienen sistemas nerviosos ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente a algunos estímulos. El reino animal. En los animales tienen las siguientes características. Son pluricelulares. No son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, pues estos tienen que salir a conseguir su propio. La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y órganos de los sentidos. Por eso reaccionan rápidamente a los cambios que captan. El siguiente es el reino hongo. Los hongos, ya son setas, mohos y levaduras, tienen las siguientes características. Pueden ser unicelulares, cuáles son las levaduras, o pluricelulares, las setas y los mohos. Generalmente se alimenta de restos de seres vivos en descomposición, hojas, madera, alimentos, estiércol, etc. Viven también en lugares fijos. El siguiente reino es el protoctistas. Este reino incluye a los protozoos y a las algas, seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares. Viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos, causándoles grandes enfermedades. Las algas tienen las siguientes características. Algunos son unicelulares y otras pluricelulares. Fabrican el alimento de la misma forma que las plantas. Viven en los mares, ríos y lagos. Las algas unicelulares viven formando parte del plancton y las algas pluricelulares viven fijas a las rocas. Y por último viene el reino moneras, el cual son las bacterias, y tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en diferentes medios: el agua, el aire, el suelo, en el interior de otros seres vivos. Algunas bacterias son beneficiosas para las personas, pero otras causan enfermedades. Nos llega otra pregunta y nos dice: hola, ¿nos podrías explicar qué es la biodiversidad, por favor? Claro. La biodiversidad, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución, según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y la diferencia genética dentro de cada especie, diversidad genética, que permite la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El término biodiversidad es un calco del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es la contracción de la expresión biological diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema, el National Forum on Biodiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea de la palabra. La Cumbre de la Tierra, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación de futuras diversidades, lógicamente, con el progreso humano según criterio de sustentabilidad
o sustentabilidad, promulgados en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1994, fecha posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la Biodiversidad. Con esta misma intención, el año 2010 fue declarado Año Internacional de la Diversidad Biológica. En 2006, coincidiendo con la fecha del objetivo biodiversidad. Bueno, vamos con el tema especies endémicas. ¿Qué es una especie endémica?, se preguntarán. Bueno, una especie endémica son seres vivos que incluyen tanto la flora como la fauna, o sea, las plantas y los animales, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente. Las especies endémicas surgen debido a la aparición de barreras naturales que impiden que una determinada especie se propague al limitar su intercambio genético a un territorio determinado. Las especies endémicas, o también llamadas especies microareales o endemismo, sufren en mayor medida que otras especies frente a los cambios en las condiciones naturales de su hábitat. No tener una respuesta genética amplia ha disminuido la cantidad de individuos en cada población, siendo por lo tanto más vulnerables a la extinción. Bueno, algunas de las especies endémicas de nuestro país son liebre de Tehuantepec. Esta se ubica en Oaxaca. Zacatuche o teporingo, Puebla, Distrito Federal y Morelos. Mapache de Cozumel, Quintana Roo. Pino de Jalisco, Jalisco. Ciprés de Guadalupe, Baja California. Palma de Guadalupe, Baja California. Cangrejo de las Barrancas. Se ubica en toda la región de México. Tarántula del Distrito Federal, Distrito Federal. Mexalpique, Morelos. Sardinilla yucateca, Yucatán. Cecilia oaxaqueña. Jalisco a Chiapas. Y tortuga de cuatro ciénagas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, estos son algunos de los temas principales de nuestra región y mundialmente. Ahora pasamos con mi compañera Yesenia. Voy a hablar de las especies en peligro de extinción. Para empezar con este tema debemos dejar claro qué es una especie. Una especie puede ser un animal, un árbol, un coral, un hongo, un insecto o cualquier otra forma de vida de este planeta, incluidos los humanos, evidentemente. En total no se saben cuántas especies existen. Se estima que hay millones, aunque constantemente se descubren nuevas especies y se pierden otras. A lo largo del tiempo, las personas averiguan sobre en qué estado se encuentra cada animal, así pueden llegar al término peligro, el cual se ha convertido en una herramienta clave para la protección de la vida silvestre y los hábitats. Una pregunta que me podría sonar sobre este tema sería ¿qué tan saludable está la vida en la Tierra? Cada especie es distinta a la demás, por lo tanto no es extrañar que la salud y la longevidad también varíen entre una y otra. Algunas especies como el oso pardo no están en peligro inminente, pero otras como el rinoceronte de Java se enfrentan a una supervivencia continua. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ofrece un continuo resumen de los animales, plantas y hongos, y nos informa si una especie en particular aún existe y la probabilidad de que esta especie se extinga en un futuro. Esta lista roja de especies amenazadas es crucial para la conservación, ya que nos ayuda a identificar qué especies necesitan nuestra ayuda inmediata y qué podemos hacer para protegerlas. Cada una de las especies queda clasificada en una de estas 8 categorías. La primera categoría es LC, menor precaución, y un ejemplo sería el zorro ártico. La segunda clasificación es NT, que es casi amenaza, que podríamos poner de ejemplo al bisonte americano de llanura. La siguiente clasificación es VU, vulnerable. Un ejemplo sería el elefante africano. La cuarta categoría sería EN, en peligro de extinción, y un evidente ejemplo sería el tigre. La quinta clasificación es CE, en peligro crítico de extinción.
Un ejemplo sería el orangután. En la siguiente categoría tenemos EW, extinto en la naturaleza. Nuestro ejemplo sería el oryx de cuerno de cimitarra. Nuestra siguiente categoría es EX, que esto significa completamente extinto, que un ejemplo sería tortuga gigante de pinta. Y como última categoría tenemos D, datos insuficientes. En otras palabras, simplemente no se sabe lo suficiente acerca de esa especie en particular. No se sabe para poder elaborar un juicio sobre el estado en el que se encuentra. Un ejemplo sería la orca. Los impactos por la actividad humana son muchos y muy variados, pero una de las formas más tangibles de verlos es en el impacto que estamos provocando en la biodiversidad y en el hábitat de miles de especies que hoy ven peligrar su hogar y su vida. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estima que más de 5.200 especies se encuentran en peligro de extinción en la actualidad, y es cada vez más común ver a especies de todo el mundo engrosar la lista. Es por eso que quisimos hacer un recuento de 6 animales más icónicos de México y el mundo que hoy por hoy ven peligrar su existencia en el planeta Tierra. El primero sería el jaguar. Este bello animal icónico de la cultura mexicana hoy está considerado en peligro de extinción y enfrenta la gran amenaza de su hogar en territorio nacional, debido a la expansión de la industria ganadera y la deforestación de su hábitat. De acuerdo con la WWF, el jaguar está prácticamente extinto en Estados Unidos, El Salvador y Uruguay. México es uno de los 18 países en los que aún sobreviven algunos ejemplares, pero para protegerlos, evidentemente tenemos que actuar hoy mismo lo más pronto posible. El siguiente animal es el oso polar. El oso polar es una especie amenazada, considerada en peligro de extinción y la cual, según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, podría desaparecer en el próximo siglo si continúa la tendencia actual del calentamiento en el Ártico. La población de osos polares que se tiene en cuenta actualmente oscila entre 22.000 y 31.000 ejemplares en el mundo. Aunque es una cantidad grande, no podemos confiarnos de eso porque últimamente el calentamiento global ha estado muy fuerte y eso hace que el hielo se derrita y vayan apareciendo hambre. El deshielo de su hábitat debido al cambio climático y a la desmedida ambición por el petróleo hace que el hielo ártico se derrita y sea más fácil para ellos cazar, haciéndolos pasar hambre por semanas e incluso meses. Nuestro otro animal sería el lémur. Estos simpáticos animales endémicos de las islas de Madagascar son otra de las especies que se suma a la lista de animales en peligro de extinción. Según datos, los lémures están a punto de desaparecer porque 105 de sus 111 especies están en peligro de extinción. Esto muestra que el 95% de los lémures están realmente al borde de la extinción. El mono araña, otra especie icónica en México, que al igual que el jaguar se encuentra amenazada principalmente por la deforestación de su hogar debido a la industria ganadera, además de la tala ilegal y la caza furtiva. Esta hermosa especie habita en la selva de la Ribera Maya y Yucatán, y de no actuar para protegerlo también podría desaparecer. Últimamente se ha escuchado mucho hablar de la vaquita marina, pues es un peligro que está en peligro de extinción. Esta marsopa es endémica de México, lo que quiere decir que solo en nuestro país contamos con esta especie. Es un animal tímido, muy difícil de ver en los océanos mexicanos, y está en grave peligro de extinción. La amenaza más grave para la vaquita marina ha sido desde hace un montón de años la pesca y su captura incidental buscando otros países como la totuaba, la cual también corre peligro de desaparecer. En los últimos conteos que se tienen ubican la población de vaquitas marinas en un alrededor de simplemente 11 ejemplares, un número que la lleva a estar casi extinta. Nuestro animal que sigue sería el tigre de Sumatra. Este felino que habita las selvas de Sumatra en el sureste asiático también está en peligro de desaparecer
debido al impacto de las actividades humanas. Su hogar, afectado por la deforestación debido a las plantaciones de aceite de palma, están haciendo que el número de tigres disminuya rápidamente. Solo quedan 500 ejemplares en estado salvaje y si no hacemos algo pronto serán muchísimo menos. Hicimos una lista de solo animales en peligro de extinción en México, lo más actualizada que se pudo. Uno de nuestros animales serían el ajolote, jaguar, lobo marino, oso negro, vaquita marina, tortuga, caguama, guacamayo rojo, ocelote, manatí, tapir, picote tequila y aunque quedan demasiados, me parece muy curioso que una misma especie, como es un ser humano, ponga en peligro otra especie como lo son los animales o incluso otras especies como los hongos, etc. A continuación hablaré de México como un país megadiverso. México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, 4 en anfibio, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108.000 especies descritas en el país, aunque podrían en realidad ser millones los que habitan en nuestros suelos, aguas u otros sitios recónditos. En México se han descrito 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 de anfibios y 1800 especies de mariposas. Para la conservación y uso sustentable de nuestra capital natural, México ha implementado diversos instrumentos, entre los que destacan el Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas, ANP, que abarca más de 25 millones de hectáreas, 12.96% del territorio nacional. El pago por servicios ambientales, PSA, con una cobertura de 3 millones de hectáreas. La operación de más de 12.000 unidades de conservación y manejo de vida silvestre, OMA, que cubren alrededor de 39 millones de hectáreas, 13.3% del territorio nacional. La silvicultura sustentable mediante programas comunitarios, certificados de bosques y de plantaciones, así como actividades de reforestación. La formulación de estrategias nacionales sobre biodiversidad, conservación vegetal, especies invasoras, islas, entre otras. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad Biológica. A continuación daré algunos motivos por los que México es considerado un país megadiverso. 1. Forma parte de los 17 países que poseen la mayor cantidad de biodiversidad. Juntos representan el 70% de la diversidad mundial de especies. 2. Somos uno de los 3 países megadiversos junto con Estados Unidos y Colombia, que cuentan con litorales en el Atlántico y Pacífico. 3. En tan solo 1.5% de territorio mundial, albergamos cerca de 10% de las especies registradas en el mundo. 4. En poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, se desarrollan en México prácticamente todos los climas y ecosistemas terrestres existentes en el planeta. 5. La gran diversidad marítima de México se extiende por 11.000 kilómetros de costas y un mar territorial que se estima en 200.031.813 kilómetros cuadrados con una gran diversidad marina. 6. México cuenta con un mar exclusivo en el Golfo de California de gran diversidad biológica y alta productividad marina. 7. El Caribe mexicano protege el 50% de sistema arrecifal mesoamericano. 8. Contamos con 181 áreas naturales protegidas bajo protección federal que juntas representan 90 millones de hectáreas. 9. La complejidad de los paisajes con montañas confiere a nuestro país gran diversidad de ambientes, de suelos y de climas.
10. La separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de floras y faunas únicas. En México se conjuntan la flora y fauna de dos continentes que estuvieron mucho tiempo aislados, Norteamérica y Sudamérica. Los países con mayor biodiversidad están en la zona intertropical, mientras que hacia las regiones más templadas la variedad es menor. México, por su ubicación intertropical y por tener costas tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. A continuación hablaré de los ecosistemas, pues el ecosistema es una unidad integrada por un lado por los organismos vivos y el medio en el que estos se desarrollan, y por otro por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio, en un tiempo y lugar determinado. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada entre factores bióticos y abióticos, en los que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Los organismos viven donde pueden satisfacer sus necesidades. Para ello se relacionan con otros seres vivos y las cosas sin vida que nos rodean. Seguro te preguntarás, ¿en qué tipo de ecosistema te encuentras ahora? Pues un ecosistema está formado por todos los seres vivos y las cosas sin vida, que serían los factores bióticos y abióticos que existen en un área. Tal vez creas que un ecosistema tiene que ser algo semejante a un bosque, un desierto o un mar, pero en realidad en cualquier lugar en el que haya seres humanos es considerado un ecosistema. Por ejemplo, tu salón de clases, tu casa, etc. Existen varios tipos de ecosistemas. El primero es el ecosistema terrestre. Sus características vienen dadas por la tierra en el que se desarrolla toda la actividad de los organismos vegetales y su fauna. Dentro de este podemos distinguir a su vez varios tipos de ecosistemas terrestres, cada uno definido por el suelo y el clima en el que se encuentran, considerado toda la vida que se desarrolla en él. El siguiente sería el ecosistema desértico. Se caracteriza por ser un terreno extremadamente inhóspito en donde no existe prácticamente vegetación y fauna, ya que solo las especies más duras son capaces de sobrevivir en este entorno tan hostil. Según el tipo de suelo, podemos distinguir entre desiertos arenosos y rocosos. Los primeros se caracterizan por la formación de dunas debido al desplazamiento de la arena por el viento, y los segundos por estar formados, como su propio nombre lo indica, por rocas. Existen tanto desiertos cálidos como desiertos fríos, y en estos ámbitos de temperatura son extremos. A lo largo se han registrado como una máxima casi 60 grados centígrados y mínimo que redondean los menos 50 grados centígrados. En ambos tipos de desiertos la amplitud térmica es muy elevada y las precipitaciones son escasas, llegando en algún caso a ser prácticamente nulas. El siguiente sería el ecosistema forestal. Este tipo de ecosistema es aquel que tiene como vegetación predominante los árboles y la flora, pues en general, y presentan un 25% de la superficie terrestre del planeta. Existen varios tipos de ecosistemas, pues forestales, en función de su temperatura, frondosidad y humedad, pudiendo distinguir de manera general entre bosque de frondosas. Estos presentan una vegetación de hoja ancha y están dominados por plantas angiópermas. Son muy ricos en especies y faunas. Un ejemplo de estos son las selvas. El siguiente es el bosque de coníferas. Son aquellos que están dominados por plantas gimnósperas, es decir, que carecen de frutos. Presentan hojas perennes, aciculares, y un ejemplo de estos son las traigas. Bosque mixto. En este grupo englobamos aquellos en donde hay un equilibrio entre los dos tipos anteriores que les mencioné. El otro ecosistema es el ecosistema montañoso. Este tipo de ecosistema se caracteriza por presentar un relieve elevado y una fuerte variación topográfica
con fuertes pendientes. Los sistemas montañosos se encuentran repartidos a lo largo de todo el planeta y en ellos está contenido el 80% de las reservas de agua dulce de todo el planeta. Desempeñan un papel esencial en el ciclo del agua, ya que al chocar las masas nubosas contra las mismas se convierten en precipitaciones nutriendo de manera constante las aguas fluviales. El paisaje está formado principalmente por rocas, aunque existen numerosos tipos de vegetación y especies dependiendo de la altura y la localización. Como norma general, en la parte inferior de la montaña habrá más vegetación y fauna que en la parte más alta. El siguiente sería el ecosistema acuático. Este tipo de ecosistema, por su parte, se distingue por desarrollarse en masas de agua. Podemos distinguir entre dos tipos de ecosistemas acuáticos, los de agua salada y los de agua dulce. Los ecosistemas de agua salada, estos se componen de mares, océanos y marismas y se caracterizan principalmente por como su propio nombre lo indica, por la salinidad de sus aguas. El grado de salinidad dependerá de la intención de la evaporación y del aporte de agua dulce de los ríos, y cuando más salinidad presenta la masa de agua, mayor flotabilidad existirá. En este ecosistema existe una enorme variedad de especies dependiendo de la temperatura de sus aguas y de su profundidad. Conocemos infinidad de animales y plantas que habitan en ellas, pero se calcula que todavía quedan por descubrir aproximadamente 2/3 de las especies que realmente no existen. Esto es debido a la inmensidad de las aguas y de la dificultad y coste para el ser humano de sumergirse hasta profundidades prácticamente extremas. El ecosistema de agua dulce. En estos los cuerpos de agua se caracterizan por la ausencia de salinidad. Sus principales formas son los ríos, lagos, lagunas y pantanos, entre otros. El caudal y la regularidad de sus aguas son aspectos clave para determinar el tipo de vegetación y fauna que habita en ellos. Existen a su vez varios tipos de ecosistemas de agua dulce. El ecosistema léntico, que son aquellos en los que sus masas de agua están quietas, como por ejemplo las lagunas, y el ecosistema lótico. Se caracterizan porque sus aguas están en movimiento constante, por ejemplo, los ríos.